Saludos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Lo del Cañarete ya no tiene nombre. No es solamente el asunto de las obras, la dificultad que tiene también y el peligro acechante que mantiene ese acantilado que no se logra afianzar en su totalidad. Poco a poco se van haciendo remiendos y el día de mañana, pues si no es aquí, será allí y si no un poquito más para allá, pero en definitiva tendremos siempre esa espada de Damocles de las piedras que pueden salir rodando por el Cañarete, destruir la vía y de momento, afortunadamente, sin desgracias personales. Bueno, pues tenemos ya alguna solución. Solución al caos de tráfico que se produce en horas punta en la capital y en la comarca del poniente almeriense. Esta es la solución del subdelegado del Gobierno. Lo publicaba hoy el diario Ideal y ahí tienen ustedes el titular. Subdelegación aconseja planificar bien los desplazamientos para evitar los atascos. Perfecto, maravilloso. Un comercial que se encuentre en Almería, lo llaman de Aguadulce o de Roquetas de Mar, que tiene que cerrar una operación y tiene que planificarlo bien. Una empresa prestadora de servicios, la llaman con una urgencia, reside en Aguadulce o en Roquetas o en Vícar, la llaman de Almería con una urgencia que tiene que solucionar un problema técnico y tiene que planificar bien el viaje. Esta es la solución que da la subdelegación del Gobierno. De momento se conoce alguna tímida crítica a esta solución que ha aportado la subdelegación del Gobierno. Pero vean ustedes ahora qué ocurría cuando el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, decía que había un problema con los autobuses urbanos que tenían que hacer el enlace con la UAL, con la Universidad de Almería. En las horas punta también había aglomeración, había muchos estudiantes que querían coger el autobús a esa hora concreta y por lo tanto el alcalde recomendaba que se distribuyesen. Vamos a ver el otro titular que hemos recuperado de hace ya algunos meses. El alcalde sugiere a los universitarios que madruguen para no saturar el bus. La que le pudo caer al alcalde de Almería entonces. Esto es según con el cristal que se mire y según el partido político que tenga la responsabilidad de lanzar este tipo de mensajes. Saludamos ya a nuestros contertulios. Pablo Requena, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos... Hombre, habitante del Cañarete. Estamos que no es poco, porque por pocas casi no puedo llegar, ¿no? Yeah. Porque os lo estaba comentando fuera de micro. Precisamente hoy tenemos una novedad en el Cañarete. Bueno, el Cañarete es verdad que lleva cortado, entre comillas, cortado un tiempo, pero no está cortado del todo. Es decir, siguen circulando coches de Aguadulce a Almería, de Almería a Aguadulce, sin ningún problema. El pequeño problema de la imagen que estamos viendo ahora mismo, pues 10 metros antes hay un pequeño desvío a la derecha, un caminillo de cabra, coges ese caminillo, bajas para abajo y subes por arriba del hotel y no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de mañana esa maniobra no se va a poder hacer. Con lo cual, los que crean que estaban produciéndose atascos estos días en la A7 entre Aguadulce y Almería, que se preparen para lo que va a pasar a partir de mañana. Porque os aseguro que yo, efectivamente, yo vivo en el Cañarete, yo vivo en el mismo Palmer, y a primera hora punta, Antonio, tenemos una filera de coches ahí en esa playa, en esa carreterita que estáis viendo, ahí abajo, una filera de coches que poco tiene que envidiar a la que se monta en la misma A7, ¿eh? Con lo cual, es verdad que se están liando muchos atascos en la A7, pero podría ser mucho mayor y no lo son precisamente por esto, porque estaba este desvío. Ya no lo va a estar, vamos a ver y estaremos muy atentos a partir de mañana. De acuerdo. Víctor Hernández Bru, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bien, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Perplejo porque creo que no han dado fino el subdelegado. Es decir, creo que se ha quedado, pues francamente se ha quedado en lo superficial. ¿Cómo que planifiquen bien los desplazamientos? Yo si hubiera sido el subdelegado hubiera dicho directamente que no vengan hasta que no acabe la obra. ¿Qué está pintando la gente de Roquetas y Aguadulce en Almería? ¿Qué pinta la gente de Almería en Roquetas y Aguadulce? Que no vaya nadie a ningún sitio y hemos terminado. Así sí que no hay atascos de ningún tipo. Perfectamente. Mucho más fácil. José Fernández, buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Razonablemente bien. No conviene tampoco exagerar. O sea, bien. ¿Y el Cañarete qué tal? La aportación de Manuel de la Fuente, subdelegado del Gobierno. Muy razonable. No, hombre, por supuesto. Vamos a ver, muy razonable. Manolo de la Fuente es un señor razonable en todos los niveles. Luego, si dice que hay que planificar con antelación los viajes, no está diciendo ninguna tontería, está diciendo el evangelio. Claro. Claro que sí. Igual que cuando el alcalde Luis Rogelio decía que los universitarios podían madrugar un poquito antes si quieren evitar el...
razonable absolutamente. El problema... Ahí se pasó Luis Rogelio. El problema... Sí. Ya le faltó decir los estudiantes y los sindicalistas que madruguen un poco más. Es terrible. Hay cosas que también... El problema ya no es poco, tanto, lo decimos muchas veces, no es tanto lo que se dice, sino quién lo dice. Es decir, si un alcalde del PP recomienda a los universitarios que madruguen un poco para evitar los atascos del bus, cosa que tampoco parece una cosa descabellada, una cosa terrible, pues le cae encima la del pulpo. Que si había perdido el contacto con la realidad, que si se estaba riendo de los almerienses, que si era un insulto a la inteligencia, que qué vergüenza. Le cayó absolutamente de todo. Y ahora cuando el subdelegado del gobierno dice esto, que bueno, pues que planifiquen un poco con antelación los desplazamientos para evitar problemas con las obras. Por ejemplo, el tío que entra a las 8 de la mañana, que planifique y se venga a las 5. Por ejemplo. Hombre, pues seguramente no le va a caer ni la cuarta parte, yo creo que no le va a caer nada, salvo este rato de magnífica televisión. Ahora, que también hay que reconocer que cuando Luis Rogelio dijo eso, no le dijo a los estudiantes levantaos temprano, desayunar fuerte, que el desayuno es la comida más importante del día, y prestar luego atención en clase. Es que el subdelegado además se ha permitido hacer algunas recomendaciones sobre la conducción y sobre Sí, bueno, te lo cosas. digo, mira, sí, es magnífico. ¿Precaución? Sí, amigo conductor. Le ha faltado, es que claro, ahí va la cosa. Ha sido yo entiendo que esta notificación del subdelegado Dice, es un homenaje. atento. Es un homenaje a Perlita de Huelva. Ya. José, cállate un poco porque luego llama la gente de mi programa de radio y se quejan de que no los dejas hablar. Cállate un poquito. Esto es una encerrona. Recomendaciones. Es que Tremendo. os estoy haciendo una Yo encerrona. tengo que contar una anécdota. Estaba Pablo Requena probando micro y no le dejaba hablar a José Fernández. Es que es tremendo. Es terrible. Es verdad. terrible. Me voy a caer. Bueno, me voy. Recomendaciones al usuario de la subdelegación del gobierno. Planificar la hora de salida para evitar imprevistos. Muy razonable. En las cuentas de Twitter, información de GT y de GT.es, en la web de GT.es o en los boletines informativos en radio, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir. Adecuar la velocidad a las circunstancias del tráfico y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Cuando haya atasco no vayáis nadie a 120. Llevar bien puesto todos los ocupantes del vehículo el cinturón de seguridad. Si los menores miden menos de 135 centímetros, deben ir situados en los asientos traseros con su correspondiente sistema de retención infantil. ¿Esto en los atascos o en general? No, esto es para Esto es para el Cañarete, nada más. Esto es para las 7, para las 7. Especial atención a las motos. Son especialmente vulnerables. Ya lo sabes, Víctor. Sí, Tú que eres motero. Evitar las distracciones. Ojo, que esa es la déjame que principal te interrumpa, causa de Antonio. accidentes. Las motos de 50 centímetros cúbicos están pasando ahora por la autovía, lógicamente. O van a claro. tener que pasar por la autovía, algo que Hombre, está prohibido. Si no tienes alternativa, Por tienes eso que digo, hacer uso. sí, está permitido. Puedes ir pero, por la playa también. Y la pero bicicleta. métete tú con la espinillo por la autovía que No, te no. pasa uno al lado 120. Y las o sea, bicicletas. Cuidado, Cuidado. Y un carro de alfalfa. Suena Perlita de Huelva en este momento en la tertulia de Interalmería Televisión. Sí, ahí tenés. José Fernández, que yo no sé qué es lo que pasa, ¿de dónde saca eso? ¿Quién no lleva en su teléfono móvil a Perlita de Huelva? Vamos a ver, En es fin. que no hay mejor banda Bueno, sonora te digo yo una cosa. posible. Programar, yo no sé, programar no se puede programar cuando hay un comercio y hay unos servicios que hay que prestar urgentes en un momento determinado. Claro. Estás Yo en Almería, leyendo esta nota de prensa, más que un comercio, yo diría que hay un bebercio. Te lo digo sinceramente. es tremendo. En fin. Bueno, pues estas son las soluciones. Yo me gustaría, a mí me gustaría aportar humildemente una solución. Y es que Almería, estamos viendo ahora mismo la bahía de Almería, lo preciosa que está, los atardeceres que hay, el candilazo que hay a la puesta del sol, con unas poquitas de nubes que se tornan naranjas y unos tonos magníficos. Un momento poético. Sí, Se momento nota que es poético, San Valentín magnífico. pasa mañana, claramente. efectivamente. Estoy haciendo ejercicio de calentamiento. Bueno, Ya sabes, los previos son muy importantes. el caso es que tenemos el puerto de Almería. El puerto de Almería, que para lo único que sirve es para incrementar las cifras del año anterior. O sea, la función de la autoridad portuaria es: hemos crecido un 7,3% respecto al 19, hemos incrementado el tráfico de mercancías, no sé qué, no sé cuánto. Siempre es superior al año anterior, al ejercicio anterior. Ahí tenemos un puerto de Como la Almería Alcazaba. que tiene magníficos servicios, ¿no? Con el norte de África, bueno, pues en fin, de momento parece que está muy limitadillo. Yo En cuanto- no sé cuál será el trámite administrativo necesario y lo farragoso que pueda ser, pero sobre el papel
menos sobre el agua, la idea de una línea Hombre, regular que lleve viajeros. Una línea con una embarcación de tipo medio, yo qué sé, una embarcación de 100 pies, de eslora, yo qué sé, 40 metros de eslora que pueda dar servicio a 60 personas, perfectamente, o incluso más, si hay disponible. Yo recuerdo... Que te dejan en el centro de Almería, además, también. Bueno, te dejan en el centro de Almería, no necesitas ningún tipo de transporte porque puedes ir andando a cualquier sitio desde el puerto. A tu lugar de trabajo, hombre, siempre que sea en la zona central. Sí, claro. Pero una embarcación que haga el trayecto desde Almería a Aguadulce... Parada en el y Palmer, por Roqueta, favor, porque mientras está cortado el hombre, Cañarete... el Palmer también, pues, pueden hacer allí una paradilla. ¿Cuánto puede tardar eso? ¿20 minutos? Bueno, depende de la embarcación que sea, pero ahora mismo hay embarcaciones que pueden hacerlo prácticamente en 15-20 minutos, agua dulce. Y Roqueta de Mar puede echar 35-30 minutos, media hora. También depende de la gente que vaya dentro, no es lo mismo que vaya Pablo que vaya José Fernández, ¿no? Bueno, sí, naturalmente, depende eso ya al principio. en mi caso sería un ya paquebote. en cuestión de desplazamiento bruto, nunca mejor dicho. El desplazamiento, bruto. Exacto. Pero ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se dan soluciones? ¿Por qué no se dan soluciones prácticas? Porque cuesta dinero, a lo mejor. Pero bueno, no sé. que cuesta dinero, claro que cuesta dinero, pero también puede, Si es la gana puede y la voluntad revertir que haya en de beneficio. invertir y de hacer cosas. Pero realmente. de momento el PSOE aquí no el PSOE tenemos ha ningún... pedido que sean gratis los autos. Se lo ha pedido a la Junta. Sí, claro. O sea, lo de pedir agilidad a la subdelegación no se contempla, pero pedir a la Junta, porque no gobiernas tú la Junta, entonces sí, ha pedido que sean gratis los autobuses, que es exactamente lo mismo que no pidió cuando los anteriores cualquier ciudad costera que se precie de darle buen uso a su costa y promocionar turísticamente, tiene una embarcación o varias embarcaciones para hacer recorridos turísticos. Bueno, Embarcaciones de tipo medio. espérate, me estoy acordando de la Faluca. Bueno, la faluca, sí, déjalo estar. que Pero yo recuerdo, me lo has puesto así era como- lo que iba a decir anteriormente, casi en los años 90, cuando se hacía todavía la feria en el parque, en la caseta de Antena 3 de radio, yo organicé un viaje de recreo para los invitados. Y invité a toda la corporación municipal a la caseta. Y entonces contraté los servicios de una embarcación que hacía el trayecto de Almería a Roqueta a Aguadulce. O sea, Almería, Aguadulce a Roqueta. Se llamaba la embarcación Sion. Lo que pasa es que aquella noche de feria tuve la mala suerte de que había un temporalazo de levante. Y claro, cuando pega el levante y la embarcación estaba en Roquetas, claro, venir desde Roquetas con un temporal de levante no es viable. Preferimos marearnos en la caseta. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, pues eso se puede hacer. De hecho yo lo conseguí, yo lo hice. ¿Por qué? Porque había una embarcación disponible que hacía ese trayecto. ¿Por qué no tenemos una embarcación para este tipo de cosas? Pero no para ahora coyunturalmente, sino para siempre. Y cuando haya mal tiempo, pues no puede hacer su travesía. Pero cuando la generalidad de las fechas te permitan hacerlo, oye, es una opción. Pero además Y es que eso que estás hacer diciendo agua tú, dulce en un cuarto de hora. eso que estás diciendo tú aportaría desde el punto de vista turístico. Es decir, hoy en día en Almería Claro, no hay se nada. puede ir, por ejemplo, desde Las Negras a la Cala de San Pedro en una embarcación. En una zodia. No voy a entrar en detalles, pero en una embarcación. Sin embargo, tú no puedes ir desde la capital a ningún sitio en Almería en una embarcación. Yo, pues, a mí cuando voy a un sitio me gusta siempre montarme en un barco, sean ciudades de río, ciudades en Almería es verdad que es imposible. O sea, el puerto está absolutamente inutilizado para los turistas. Es una cosa que no existe para los turistas. Bueno, pues, oye, no estaría mal. Oye, creo que algunos turistas vienen en verano y también en invierno a Roquetas de Mar y a Agua Dulce. Oye, y algunos almerienses que hacer ese recorrido es muy agradable. Hombre, si te pillan, lógicamente, supuesto. un buen tiempo, que es lo que suele pasar la mayor parte del año en Almería. Ese A mí trayecto es muy la agradable. enésima vez que me han preguntado, gente que ha venido de fuera, oye, ¿y por qué no hacemos un recorrido por la bahía? Hay embarcación a Cabo de Gata y tal, al Parque Natural. Digo, ¿qué coño? No hay nada de eso. ¿Quieres ¿Hay decir? algo- no lo no más me parece parecido? que exista esa posibilidad. Querías decir eso, ¿no? No, que no hay. Ah, no, Que no hay, que como no lo has hay, dicho que de no una hay, manera porque así un no poco- lo hacen. Hay todo Hay- tipo en de los meses de ocurrencias. verano, en los meses de verano es verdad que hay un barquito pequeñito, de estos que tiene un cristal en el Sí, fondo sí. para ir contemplando y tal, y que sale de Agua Dulce del puerto, pasa por el Palmer, avanza quizás hasta el camping de la Garrofa y poco más, y se vuelve. Ya. Eso es lo más parecido que hay, pero no es mala idea, porque yo veo ese barco repleto de gente cada vez que... En el Parque No es Natural mala también hay un barco de esos No Sí, un de- Sea Vision. Sí, no, Sí, no, Sea yo es que no Vision. soy Glass Bottom. También puede ser. Sí, sí. Pero va repleto, ¿eh? Cada Culo vez que de sale el vaso. barquito va repleto. Sí. Con lo cual... Bueno, pues digo yo. Todo lo que se meta, y si encima estamos mejorando, Antonio, la movilidad,
en esa carretera tan importante que está como está. Yo voy a decir una cosa, la administración no lo va a poner, pero si saliera alguna iniciativa privada de alguien que con un barco quisiera hacer eso, Este barco Sion que yo te digo era privado. me encantaría saber las facilidades que desde las administraciones le iban a poner al asunto. Pues Estoy empezarían seguro que se le pondría los un puente. problemas y alguien diría que pasa muy cerca de la piscifactoría y que los motores alteran el ecosistema nervioso y la alimentación de las lubinas y que por lo No te tanto se quepa duda. estaría cometiendo un atentado ecológico. Y las praderas de ¿Se ha Posidonia calculado- y... ¿Se ha calculado el impacto en la huella de carbono que ese barco tendría? La pradera de Posidonia quedaría muy dañada y que estaríamos distorsionando quizá el hábitat del delfín Calderón. No, hombre, pero Greta viaja en barco, hombre, los barcos son buenos. Sí, pero en catamarán de vela. Y entonces tendríamos problemas. con un motorcillo debajo escondido, luego tampoco- a lo mejor saldría algún grupo a llevar a los tribunales al promotor de la iniciativa por romper Claro. el horizonte de esperanza biológica de la bahía. Incluso los herederos de Manolo Escobar podrían salir a poner un pleito porque del inmenso coral. Están ustedes esquilmando el inmenso coral de Manolo Escobar. En fin, cualquier iniciativa que se plantee en Almería, ahora que hemos puesto esta idea sobre la mesa, corre el peligro de ser severamente contestada por la opinión pública, por la opinión publicada. Ya está José y Fernández hablando de la Plaza Vieja. Es que es tremendo, de verdad te lo Sí, digo. sí. Es que Implícitamente por ahí van los temas. aprovechando que el barco pasaba por el Palmer, pues quiero decir esto, si pasa con la Plaza Vieja, ¿cómo no va a pasar con un barco invasor del ecosistema? Hemos tenido arriba las ramas, pues tendríamos arriba los corales. Probablemente. No, pero tantas ocurrencias inútiles que hay al cabo del día. Porque mira que hay ideas, ocurrencias, tonterías, y a nadie se le ocurre nada que palíe, por lo menos momentáneamente. Yo mientras no salga nadie echándole la culpa a las cabras del Cañarete, ¡Hombre! ya me quedo tranquilo. Ya. En fin. Es que Bueno, lo de las cabras del Cañarete, es que las cabras del Cañarete son muy son cabronas. cabras monteses, ¿eh? O sea que no son cabras. Tienen normales. un ímpeto cornúpeta muy destacable. Doy fe. ¿Así? No lo he vivido ¿Te en has mis llevado carnes, algún? no lo he vivido en mis carnes, pero sí tengo una mascota que tuvo que salir por pata un día porque había uno con unos cuernos ahí que A ver si no iba a ser ojo, una en cabra. serio. Había uno con unos cuernos ahí. Yo después me tiré una Puede semana ser bajando cualquier al cosa, perro ¿no? con un bastón de estos de madera por si había que enchufarle, pero A ti la no me gente lo que volví a va por ahí cruzar. con cuernos no. No me lo volví a no. cruzar. Ay, Dios. Bueno, en Cosas fin. de cuerno. Pues esto es lo que hay de momento con el asunto Cañarete, que ya saben que a los conductores que no corran, que se abrochen el cinturón, que respeten la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Pulso firme en el volante, Exactamente. al peligro desafía, sin descanso noche y día, que era lo de Perlita de Huelva. Una cosa. Que te espera tu madre o tu esposa para darte un abrazo de amor. Acuérdate de tus niños. Introducido ya Que te el dicen con argumento. cariño, no corras mucho, papá. Muy bien. Introducido ya el argumento de Plaza Vieja. Perdona un momento. ¿Qué tema, qué letra más machista, la exaltación del hombre por ahí trabajando y la mujer esperando en casa. Eso es intolerable, José Fernández, de todo punto Es intolerable. terrible. Es terrible, es terrible. Pues A- venga. Creo que a está todos los tardando conductores- Adriana Lastra en modificar el Código Penal para es una penalizar la exaltación de Perlita de Huelva. Es una clara exaltación al franquismo machista. Totalmente. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía. Al ritmo de los motores, la huella de carbono. Por vuestras rutas de España. Ya ves. Encima El España. Imperialismo. Encima. El imperialismo carbono Hoy estábamos, Antonio y yo, Y en el adelante, radio. hombre del 600, ¿por qué no va a ser? La carretera nacional es tuya. Exactamente. Hoy ¿Y estábamos, por qué Antonio- no? Adelante, mujer del 600. Exactamente, la No, carretera de todos. El carretero nacional. Antonio, Felipe y yo estábamos hoy en la radio, en el radio, y estábamos hablando de Adriana Lastre, y en ese momento, yo con mi ordenador, ha entrado una nota de prensa anunciando la presencia de Adriana Lastre próximamente en la sede de la agrupación local del Partido Socialista. Sí. Viene a presentar un libro. Que Un libro, por cierto, de Fernando Martínez y Rafael Quirosa. A la limón. Yo creo que es la primera vez que se han puesto de acuerdo los dos en alguna visión sobre la historia. Fíjate lo que te digo. Es el serio? socialismo y la cuestión obrera. ¿no? Obrera. Ya. La cuestión. Ya me entiendes, ¿no? éxito de venta.
Bueno, en fin. Adriana Lastre viene a presentar eso. Bueno, pues a ver lo que dice. Algo. ¿Vas a cubrir la información? Me gustaría, por la radio? me gustaría saber si hay canutazos, si va a atender a los medios de comunicación. Porque, bueno, a mí me gustaría saber. ¿A ti te gustaría ir a saludar a Rodrigo? Hombre, yo le haría una Sánchez pregunta a la Limón, a Rodrigo Sánchez Haro y a Adriana Lastre, que algo así. Lastra. ¿Lastra es? Sí, lo que pasa es que tú le quieres cambiar. Lastre es quieres toda la vida, aprovechar. Adriana Lastre, ¿no? No, pero en el no, neolenguaje, para no ser machista, pecar de machismo, pues en vez de decir periodista o periodista, pues habrá que decir periodiste. Pues yo le preguntaría qué es exactamente la exaltación del franquismo. Es que es la clave de la ley. Vamos a ver, la ley esta, la reforma del Código Penal, no ofrece todavía ningún tipo de detalle sobre los límites del concepto exaltación. ¿Exaltación qué es? Exaltación, lleva usted un duro con la cara de Franco, fascista, exaltador, no sé qué, mire, o ponerse a cantar el cara al sol en la calle, todas esas cosas, en fin, no se sabe. A mí lo que me llama la atención de esta reforma del Código Penal, que por cierto, hablaba de ella Adriana Lastra, Adriana, sin decir, es que no he visto todavía ningún borrador, sin embargo hablaba. Esta señora que todavía no ha sido capaz de explicar en Sobre qué ha trabajado todavía en antes esa de frase. ser... No he visto ningún borrador, ni lo veré, porque entre otras cosas tengo serias dificultades para leer. Nadie ha explicado todavía en qué consiste la exaltación del franquismo. Yo no sé, yo por ejemplo sí sé lo que es la exaltación, por ejemplo, del comunismo. Yo he visto al ministro Garzón, antes de ser ministro, hacer loas a Stalin y a Lenin. Eso no es exaltación de una dictadura, ni de un régimen totalitario, ni de un sistema que ha llevado a la ruina y ha causado muertes y padecimientos sin límite. Eso está bien. Sí, campeón mundial del Eso está genocidio. bien. Eso está bien. Pero cuando se hace una reforma legal para decir es que no se va a poder exaltar las dictaduras. Pero bueno, las dictaduras en su concepto general, como una forma de anulación de las libertades y de los derechos pero es que yo civiles. niego la mayor rotundamente. O sea, vamos a ver. No está bien. Bajo mi criterio subjetivo, aprovecho para decirle a todos los admiradores que tenemos por ahí que efectivamente yo soy absolutamente subjetivo, pero he sido y lo seré. Lo que no seré nunca es objetivo, porque hasta que me convierta en un objeto, que desgraciadamente eso pasará algún día, pero de momento mientras sea persona seré sujeto y seré subjetivo. Bueno, pues mi concepto subjetivo es que efectivamente no está bien. No está bien exaltar ningún tipo de dictadura, ni la comunista, ni la fascista, ni la de ningún tipo. Pero no estando bien, lo que sí es absolutamente legítimo. Es decir, mire usted piense lo que le dé la gana y diga lo que le dé la gana mientras no ofenda a nadie, mientras no injurie, mientras no calumnie, pero que yo no voy a tener mi derecho de pensar que la dictadura de Stalin fue maravillosa. ¿Por qué no voy a poder pensar eso? Lo único que pasa es que la gente normal pensará que soy un chalao. Como la gente que va por ahí con el brazo en alto diciendo cara al sol con la... Mire, a mí no me verás cantar nunca el cara al sol, pero creo que el tío que disfrute cantando el cara al sol tiene que tener todo su derecho de cantar el cara al sol. Y ya está bien de que los politicuchos se dediquen fundamentalmente, en vez de arreglar nuestros problemas, que para eso les pagamos, se dediquen fundamentalmente a prohibirnos cosas. Mire usted, yo saltaré lo que me dé la gana. Es más, si se convierte en un delito la exaltación del franquismo, que habrá que definir qué es exaltación del franquismo, el primero que va a ir a la cárcel soy yo, que soy un antifranquista. Porque me dedicaré todos los días en la radio a decir las cosas buenas que hizo Franco. Que hizo cosas buenas, sí señor. Hizo cosas buenas. Insisto, e irá a la cárcel un tío que es antifranquista, porque a mí me parece un criminal insoportable e intolerable Franco. Pero hizo cosas buenas, ¿por qué no se van a poder decir? Pues mira, pues porque la clave de esto es que en el año 2020, en esta noche de febrero, 4 personas de mediana edad, tampoco más o menos. No nos meta todo en el mismo saco con la edad de José, que he dicho que más no o menos. Yo no tengo la culpa de que disimuléis tan mal. Estemos hablando de un señor que lleva muerto más tiempo del que gobernó. Es decir, ¿cuántos franquistas lleva muerto más tiempo del que gobernó? Vamos a ver. ¿Vosotros conocéis algún franquista? De verdad, alguien que diga, no, es que yo soy franquista, como el que dice, pues yo soy del Barça o yo soy del Madrid, pues yo soy franquista. ¿A que no? Es que no hay una emergencia social sobre el franquismo.
No hay una prisa, no hay una necesidad de contener una marea social de neofascistas por la calle. No hay demostraciones ni pruebas. Pero como no la hay que inventarse el neofascismo y llamarle fascismo. Claro, no lo entonces, ¿de qué es lo que se trata? Mira, el tiempo que estamos tardando aquí, o que estamos empleando en hablar de Franco, que es un señor que no está en nuestras vidas, que lleva muerto más años de lo que gobernó, que no importa a nadie, que no hay franquistas en España. El tiempo que estamos empleando en hablar de Franco no lo estamos empleando en hablar de los indicadores que marcan un problema gordo en la economía nacional, en el aumento del desempleo, en que el propio gobierno ya reconoce que sus previsiones muy optimistas de crecimiento van a ser forzosamente más bajas. No se habla de que se está blanqueando un golpe de Estado en Cataluña, que estos tíos, que son los que están controlando al gobierno y los que van a decidir el presupuesto del país, tienen como objetivo único la independencia, que es la ruptura de la nación española. De eso no se habla. ¿Por qué? Pues porque el gobierno está lanzando el fantasma del franquismo, lo ha sacado de la tumba, lo ha paseado en helicóptero, y cuando ahora ve que se le termina el franquismo, empieza con la apología del franquismo y vamos a remover todas las cunetas porque no vamos a dejar ni un hueso. Y cuando terminen eso, empezarán, que ya han empezado, con la eutanasia. ¿Vosotros habéis visto alguna emergencia social que requiera algún tipo de legislación por emergencia, por vía de emergencia, para legislar el suicidio asistido en España? ¿Vosotros conocéis a alguien que os haya parado por la calle? Oye, por favor, que me encuentro en esta situación, que es terrible, pero vosotros ¿habéis conocido alguna vez a alguien en esta situación? Pues yo personalmente no, y tiendo a pensar que es una situación minoritaria en la sociedad española. Sin embargo, este gobierno que ha llegado como el más jovial, el más progresista, el más marchoso, va a legislar lo primero por vía de urgencia sobre la muerte. Trabajando con la muerte, el muerto Franco, hemos sacado el cadáver, lo hemos paseado, la muerte, el suicidio asistido. Nosotros venimos aquí ¿a qué? Pues deberían estar para que la vida de los señores que nos están viendo, la mía, la vuestra y la de todos nosotros, fuera más fácil, que tuviéramos más oportunidades de crear empleo, más oportunidades de emprender, de entender, de compartir conocimiento, de desarrollarnos como país, no ayudarnos a morir, que nos ayude el gobierno a vivir, no a darnos una salida estupenda a morir. Y esto van en serio con la eutanasia. Acordaos de cuando Zapatero mandó al gobierno a ponerse en la alfombra roja de ese tostón con pretensiones, que era la película del señor este que acababa bebiendo un combinado de cianuro. Lo prescribían y decían que era fantástico y que esto había que hacerlo. Pero vamos a ver, ¿dónde está la necesidad social? No existen unos cuidados paliativos que están establecidos. ¿A qué viene introducir este debate en la sociedad? Pues para que el que se ponga en contra de la eutanasia diga, es que lo hace usted porque no avanza con el progreso, porque es usted una rémora del pasado. Mete la cuchara, que si no... No, yo es que sí estoy a favor de ese cambio legislativo. Yo también. Yo estoy a favor de que se regule ahora me voy a explicar. La eutanasia muy bien regulada, ojo, muy bien regulada para que no dé lugar a situaciones que nadie desea. Pero yo estoy completamente a favor de regular esto. No tengo problema. Ojo, no creo que tampoco que haya que tomárselo como la primera ley que hay que aprobar. Pues que va a ser la primera. Estoy totalmente de acuerdo en eso con José. No creo que sea el caso, pero sí me parece bien que se regule. Bueno, yo, por aportar rápidamente, claro, José Fernández se está refiriendo a la famosa obra del séptimo arte, cortina de humo, ¿no? Es decir, bueno, aquí no paramos de lanzar cortinas de humo para que no se hable de cosas como, por ejemplo, lo que publicaba a primera hora de esta mañana la agencia Europa Press, que creo que es una agencia de cierta solvencia. El gobierno rebaja al 1,6 su estimación de crecimiento para este año y eleva al 13,6 la tasa de paro. El Ejecutivo eleva el déficit al 1,8 este año y sube el techo de gasto a 3,8 hasta 127.000 millones. Bueno, al final, de esto es lo que no hay que hablar. De esto es de lo que no conviene hablar. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, antes de ser gobierno, ya sabía que esto iba a pasar. Porque es verdad que en el gobierno hay una colección bastante importante de inútiles, pero no son todos inútiles. Es decir, en ese gobierno hay gente que sabe lo que se hace. Y, aunque no nos lo cuentan, ponen en una balanza capacidad de gobernar muchos años contándole milongas a la gente, contrapesada con desastre económico, aumento del paro, disminución de la tasa de crecimiento, y evidentemente les pesa mucho más la capacidad de generar esos votos
en función de milongas cósmicas que se trasladan a la ciudadanía para poder seguir gobernando. Esos son los datos que decía José Fernández. De esas cosas conviene no hablar. Yo todos los días prácticamente tengo varias veces la conversación de, mire usted, nadie en su sano juicio se puede sorprender a partir del mes pasado que suba el paro, porque todo el mundo con cierto conocimiento de cómo funciona este negocio sabe que si tú elevas los costes de las empresas, automáticamente, como un resorte del que no cabe esperar ningún otro tipo de movimiento, aumenta el paro. Y este gobierno se está dedicando, desde que ha empezado, a aumentar los costes. El último, laboral. Pero detrás de ellos vienen los costes impositivos. Evidentemente va a haber más paro. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que algunos de los que ufanamente han depositado su voto del Partido Socialista o de Podemos en las urnas se van a encontrar con que antes trabajaban y ahora no trabajan. ¿Qué digo se van a encontrar? Algunos ya se lo han encontrado. Dicho esto, que son, insisto, los datos a los que se refería José Fernández, yo también estoy a favor de la regulación de la eutanasia. ¿Para todos? ¿Obligatoria? Por supuesto que no. Evidentemente, como recurso postrero, después de a eso que se refería José Fernández, que son los cuidados paliativos. Y por supuesto, con todas las garantías de que la gente siga conservando su capacidad de decidir vivo o muero. Evidentemente, eso debe ir en la propia persona. Yo ya no me acuerdo esta mañana si durante el programa de radio o después ha sido en la postertulia que hacemos siempre, yo lanzaba una idea. El gran problema de los políticos es que tienen que sobrevivir y hacer exaltación de su poder prohibiéndonos cosas. Sé que el paralelismo que voy a tirar va a ser muy malentendido y voy a ser muy criticado. Tenemos a la izquierda regulando el uso que cada uno podemos hacer de nuestro cuerpo. Si hay una señorita de buen ver o un caballero de buen ver que decide posar semidesnudo para publicitar una marca o para ponerse al lado de las motos de Marc Márquez o de Jorge Lorenzo, viene la caterva del feminismo diciendo que eso es cosificar el cuerpo de un usted. Pues sí, será cosificar, pero es que es mi cuerpo y hago lo que me da la gana con mi cuerpo, o hasta en mi cuerpo va a mandar el gobierno de este país. Bueno, pues algo en otro ámbito completamente diferente, parecido, pasa con la eutanasia. Mire usted, es mi cuerpo. Yo decido que hasta aquí hemos llegado, pero yo, pues creo que eso hay que legislarlo. Bueno, pero vamos a ver. Huyendo un poco de eso que tú vas a decir ahora. Ya, no, pero yo lo que te voy a decir es, por referirme a lo último que has mencionado, ¿no? De las señoritas que lucen en la Fórmula 1 o en el motociclismo y tal, que es una opción de empleo. Es un trabajo que ahora mismo ha quedado eliminado. Te lo voy a decir más provocativo todavía. O si se quieren prostituir, bueno, también con su cuerpo. Bien, pero bueno, no vayamos a los extremos. Únicamente vamos a ese ejemplo que has mencionado anteriormente. Es que, claro, es una opción de trabajo. Están limitando las posibilidades que puede tener la gente para decir, oye, vamos a ver, ¿por qué se critica esto desde el progresismo? Luego resulta que va el progresismo, se viste de etiqueta, Pedro Sánchez o no sé quién iba con pajarita, a la entrega de los premios Goya, ¿no? En los premios Goya no vimos lo que se ve en la Fórmula 1. Vimos a una señora de un famoso actor, que llevaba una raja que se le veía absolutamente todo. ¿Cómo que una raja? Sí, una raja de la falda. Ah, bien. Que se le veía absolutamente todo. Y decía, es que... Y luego, claro, eso ha dado muchas vueltas, esa imagen y tal. Pero claro, ahí me parece fantástico que se le vea todo. Ahí van los progresistas de etiqueta. Y a aplaudir y a bendecir todo eso, ¿sabes? ¿Y por qué tiene esa señora que enseñar lo que enseñó a través de la raja de la falda? Seguramente porque será digno de ser enseñado. Exactamente, pero eso no es criticable, hombre, por favor. Eso no es criticable. Hay que enseñar un modelito, hay que enseñar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, por arriba, por abajo y por el centro. Estáis rompiendo mi ilusión. Esa es la hipocresía. Estáis rompiendo mi ilusión porque yo he visto que Irene Montero ha anunciado que va a crear una ley de libertades sexuales. Ya, bueno, estoy muy ilusionado porque por fin voy a poder hacer la extrema izquierda y la izquierda por sistema y el comunismo y el socialismo, y vosotros también, siempre se ha encargado de intervenir en las vidas ajenas. ¿Por qué? Eso les encanta, es una cosa extraordinaria. Entonces, y prescribirte lo que difícil, tienes que hacer y lo que no. Es muy difícil sobrevivir desde el liberalismo con esta gente. Pero por eso yo te decía, Antonio, que yo por coherencia no puedo estar sino a favor de que se legisle y se ponga como sujeto de la decisión
de hasta cuándo se prolonga la vida de cada uno al propietario. No hay que legislar nada de la eutanasia. Vamos a ver. El tema de la eutanasia está perfectamente regulado por los profesionales. Vamos a ver, mira. Está regulado los cuidados paliativos, Antonio. No, los y cuidados- también son mejorables. Pero, de hecho, ya, el PP creo que lleva una vamos propuesta a ver, para mejorar los cuidados paliativos, cuando llega un momento en que la decisión, porque ya el proceso es irreversible, eso lo tiene que determinar el técnico, el médico. El médico tiene que determinar si el proceso ya es irreversible, ha llegado a su punto final y punto. Y entonces, mira, el sufrimiento va a ser superior a los cuidados paliativos que se te van a aplicar, etcétera, etcétera. ¿Qué decides? Y entonces, lo que decida en conciencia y por voluntad propia, se hace. Y se hace bien. Otra cosa es lo que decía antes José de la película famosa, donde se le administra ahí un combinado de cianuro, etcétera, etcétera, y entonces se le ayuda a morir. Un suicidio asistido, es diferente. Entonces, para eso están, una vez producido el fallecimiento, la autopsia. Y en la autopsia se verá cómo se ha producido el fallecimiento. Y si ese fallecimiento ha sido un suicidio asistido, evidentemente habrá que pagar las consecuencias, porque eso no se debe de hacer. Se debe de hacer por parte del colegiado, el médico, con asistencia médica, vigilancia y determinación. Una determinación técnica que diga, mire usted, lo aconsejable es esto, porque esto ya no tiene vuelta de hoja. Y va a ser superior el sufrimiento. Estamos hablando de vida y de muerte, claro. y la muerte no tiene paso atrás ni alternativa. Claro, Has muerto, has terminado. Y de ahí Exactamente. no vale No ya. tiene remedio. ¡Viva la muerte! Que diría Millán Astray. Sí, no tiene solución. A mí lo que me preocupa, hablo a nivel personal. Ahora, pero perdona, ahora iba a decirte yo otra cosa. Luego hay situaciones que son realmente, pues yo qué sé, muy inhumanas, porque cuando tu cuerpo no te responde, pero sí te responde la mente, eso es tremendo. Cuando estás lúcido. Mira, pero ahí está el ejemplo de Steve Hawking, por ejemplo. Es un hombre que iba en su silla de ruedas, totalmente pero Antonio, asistido. se trata de elegir, de dar a la gente la opción de elegir. Pero ahí estuvo elige, y aguantó Pero hasta fue el su final, decisión. Claro. hasta que el cuerpo se lo permitía. absolutamente respetable y loable. Porque pero una mente prodigiosa pero que el como que la de decida este lo hombre- contrario, Antonio, creo que no merece, no sé, Ahora- ningún tipo de escarnio, ningún tipo de... no. Al revés, creo que se le debe de Es que, ayudar. es que no sé ni quién es el Pero Estado, para ni quién qué es la sociedad. regular una cosa que en conciencia del sector de los médicos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si es que Además, esa- ahora es- mismo eso es hay muy Pero los mismos situaciones- médicos están muy divididos. estamos- Antonio. Mi padre es estamos- médico y está en contra de la eutanasia. Pero yo conozco muchos médicos que estamos están a favor, obviando, te quiero estamos decir. obviando el sistema Es que ahí sanitario sí, español, que está formado por profesionales muy cualificados, muy expertos y claro. muy humanos, que entienden perfectamente los límites del cuerpo, que entienden perfectamente la capacidad volitiva del enfermo. Claro, ya te Pero lo yo digo, estoy con decide. Pablo, hay una gran que división dec- entre que el sector decide. médico acerca de la eutanasia. Y de médicos. A mí lo que iba a decir antes es que me preocupa que a la hora de establecer algún tipo de sistema jurídico, algún tipo de marco jurídico sobre la eutanasia, sobre esta forma de ayudar o facilitar una salida de la vida, me preocupa que alguien, porque España es un país en donde las normas, una vez creadas, pues son interpretadas al libre albedrío muchas veces. A mí me preocupa que alguien se tome la ley que la adapte a su recorrido o a la planta de su hospital. Yo recuerdo con cierto pavor los comentarios y lo que se decía en Madrid hace unos años del famoso doctor Montes, al que de pronto empezaron a morirse de la gente de una manera inopinada. Y nunca se pudo terminar de demostrar, No, pero fue suelto, creo. evitar que exista este tipo... Es decir, he dicho antes que la mayoría de profesionales de la medicina en España son unas personas muy cualificadas y por encima de todo son personas que comprenden y compadecen lo que está pasando el enfermo y que comprenden el deseo del enfermo de no seguir sufriendo, porque lo están viendo y nadie mejor que el enfermo y su doctor para saber cuándo un tema no tiene solución. Me da miedo que por intentar abanderarnos de una manera muy progresiva, muy qué modernos somos y tal y cual, acaben pasando disparates. En Holanda ya está a disposición del paciente y del no paciente la píldora letal. A partir de los 70, tú le dices a un médico holandés, oye, mira, que
Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Dice, bueno, aquí tienes. Pum. Habrá médicos que digan, pues sí, yo entiendo que este señor está, venga, aquí lo tienes. Es una cuestión muy complicada, pero lo que me alarma de todo es el interés del gobierno por legislarlo de manera urgente. Este asunto, que nosotros que no somos expertos ni profesionales, nos podría llevar toda la noche. Y pero a nuestros somos espectadores expertos en también. comunicación, José, y por eso sabemos por Sí, qué sacan este asunto pues, ahora, no tiene más. Mira, Oye. yo te voy a decir una cosa, insisto, yo, y sé que en esto seguramente tengo una postura muy extrema, seguramente tampoco sea lo único, yo parto de la base de que estoy convencido de que solo la persona es la que cada día de su vida tiene que decidir si quiere seguir aquí o no quiere seguir aquí. Debe ser una decisión absolutamente personal y en libertad. Ahora, ¿qué es lo que me molesta? Es decir, insisto, yo si hubiera sido parlamentario en esa votación hubiera votado a favor de legislar la eutanasia y poner, seguramente no exactamente la misma ley que va a salir adelante. Ahora, ¿qué es lo que, en qué te doy la razón? En la utilización política del tema como de casi todo. Yo ayer le decía en las redes sociales a mi amigo Antonio Martínez, número 3 del PSOE provincial en Almería. Otro gran amigo, ¿no? Claro, es amigo, amigo de verdad. es amigo de Vale. verdad. Es amigo de verdad. Perdona. Le tengo mucho cariño a Antonio. Bueno, pues le decía, digo, mira, por fin coincidimos en algo. Yo también estoy a favor de la eutanasia. Ahora, te acabo de leer y casi cambio de opinión, porque es que todo lo tenéis que, entre comillas, monetizar en el plano de lo político, porque decía Antonio Martínez, ¿qué decir de los argumentos del PP en contra de la tramitación de la ley de eutanasia? Nunca llegaron a tiempo a nada, siempre han estado del lado de la involución, cuánto daño, sufrimiento. Usted, de verdad, relájese. Es que te dicen buenos días y tú respondes, ¿cómo que buenos días? Eso es lo que me preocupa, que por darle un uso político y por darle un uso ornamental al tema de la gestión del gobierno, es decir, miren, hemos creado lo primero, una ley para que la gente muera con dignidad porque nosotros somos bla, 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 bla. Me preocupa realmente que suceda eso, porque no estoy del todo seguro que una legislación de ese tipo no ampare actitudes y comportamientos que nos podrían poner los pelos. Bueno, pero vamos a ver, aquí vamos de argumento en argumento de distracción. Labor de distracción permanentemente. Una vez que se ha agotado ya el tema de la polémica del PIN parental, ahora la emprendemos, bueno, y por supuesto yo pensaba que estaba periclitado ya el tema de Franco, con el tema de sí, la exhumación, etcétera. Crear argumentos trincheristas, Sí, es vale, decir, ya. trazar un debate que permita que media sociedad, o Esté que una buena hablando parte de de la esa cosa sociedad y, se confrontada posicione en con un la lado otra. y que la otra... de otra Exactamente, manera. la confrontación. Porque como bien dijo Zapatero, que es realmente es la nave nodriza de todo esto, es Zapatero. El señor que está viajando a Venezuela no se sabe bien para qué, para Se ha echado una novia. ¿Cómo que que el- no se sabe? Una novia se ha que el echado. gobierno de la transparencia y de la dignidad no le pregunta, no explica, no dice, pero está yendo y viniendo a ese que dicen que es una narcodictadura. En fin, Zapatero lo dijo. Nos conviene que haya tensión. No, pero eso lo dijo Iñaki Se Gabilondo. lo dijo a Iñaki Gabilondo. Nos conviene que haya tensión. Y eso esa- fue al finalizar la entrevista. al se quedó el finalizar la micrófono entrevista, abierto. se quedó y me dice, ¿cómo va la cosa, presidente? Nos conviene que vaya tensión, que nos conviene que haya tensión. ¿Y cuál es la manera de crear tensión hoy día? Crear frentes, dividir a la sociedad, divide y vencerás. Saco a Franco, que esto es una cosa que yo, mira, que no conozco a nadie que diga, es que yo no puedo dormir por la noche porque Franco está en el Valle de los Caídos. Conocí a uno que dijo que no podría dormir si pactaba con el que ahora es su vicepresidente. Claro. Ese sí. Bueno, yo no he conocido a nadie que diga, yo no puedo dormir, tío, Pero que no son puedo comer maniobras porque de está distracción. Franco. Claro que sí. Si esto no le importa a nadie, ¿sabes? Si esto lo único que sirve es para distraer la atención, enervar al público y situar lo que tú decías, las trincheras, abrir otra vez las trincheras. El asunto ya estaba totalmente solucionado con la transición. Es que no era necesario ahora proscribir la exaltación del franquismo. Vamos a ver, no existía exaltación del franquismo Porque no había franquistas. porque no había franquistas. Se terminó una época con la transición. Se pasó página. Acordaron perdonarse unos y otros. no desaparecerían todos los franquistas de la No, noche a la ya, mañana, por digo supuesto. yo. Algunos Pero quedarían. Los No, pero franquistas no como no, ahora. pero No como ahora. los franquistas quedarían franquistas biológicos, pero el franquismo como tal, como una herramienta de control social, como un elemento de cohesión de una gran parte de la población, no existía.
Pero bueno, la principal prueba la tiene en el resultado que tuvo Fuerza Nueva en las primeras elecciones autonómicas. O sea, en las primeras. Es decir, muere Franco y 3 horas después hace unas elecciones y no saca nada el partido que se suponía que representaba a Franco. Claro, o sea, Bueno, es que ya había ahí también poco. se podría hablar mucho, porque Ayer, también mira, hubo muchos franquistas reconvertidos. Pablo, podríamos había, dar nombre y apellido. mira, pero había ya mejor no pocos lo vamos. franquistas en la etapa final del franquismo. Ya había pocos franquistas. Pero si es que están excitando por curiosidad ya. Yo te puedo ¿sabes? hablar de un Hay candidato algunos- de un partido de izquierda a la alcaldía de Almería en nuestra historia democrática que fue franquista. Mira, hay niños ahora. Y además hay testimonios gráficos de este señor levantando el puño. El brazo. El brazo, perdón. El brazo, el brazo. Bien. Sí, pero que Que estamos, este era otro. pero que estamos hablando de otra cosa, no de excepcionalidades. Estamos hablando de realmente decir, "Oye, cuando se muere Franco, el grueso. Yo nací en 1974, yo no tengo Yo en el conciencia de 83, eso. o sea, fíjate tú ya de lo que Yo no estamos tengo hablando. conciencia de eso, pero sí he ¿qué trabajado problema hay mucho con eso? la transición. Cuando se muere Franco, ¿Qué problema hay con eso? había ¿Con cuál? mu- ¿Con la reconvertido? No, pero vamos, reconvertidos hay para todos los gustos. No, que no hay ninguno, pero que Oye, te quiero decir que. yo que- conozco a un Porque franquista. Antonio, muchos de esos reconvertidos son los que ahora quieren prohibir la exaltación del franquismo. Ya, Ese es pero el bueno, problema. claro, yo conozco a un franquista que fue jefe de la sección de la Organización de Juventud Española, que levantaba todos los días el brazo y levantaba la bandera y tal. Y cubría su pecho de azul español. Exactamente, y ha sido y sigue siendo una gran autoridad dentro del Partido Socialista A ver, en Almería. insisto, ¿Eh? en la etapa postrera de Creo Franco, que hablamos quizá de la misma persona. en la Es etapa es posible. postrera de Franco, la gran mayoría de la sociedad española estaba deseando que viniera lo que tuviese que venir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido 40 años después? Pues que un tío que se divierte haciendo películas con nuestro dinero vía subvenciones dice que el momento actual, la sociedad actual que tenemos, el Estado español que tenemos, todavía respira franquismo. Es decir, mire usted es un analfabeto. En fin. Un analfabeto. Por salir del tema, que nos vamos a publicidad, la maniobra de entretener a la opinión pública y de empezar a hablar del franquismo, de la eutanasia, de la regulación de esto, de lo otro, tal, por la vía de urgencia, que a nadie le interesa. Son ni unos le fenómenos preocupa. de desviar la atención, Sí. Antonio. Esto es para desviar la atención en un código penal que pretenden ahora modificar y no es precisamente como objetivo principal proscribir el franquismo, etcétera, etcétera. No. ¿Junqueras? Está detrás de ese tema. Junqueras. Suavizar precisamente, sacar de la cárcel a todos estos delincuentes golpistas, sacarlos de la cárcel cuanto antes. Y que si se vuelve a reproducir otro golpe, que no sea censurable ni sancionable, según el Código Penal. Y ya está. Entonces, de eso no se va a hablar, de ese argumentario no se va a hablar. Se va a hablar de toda esta Ni de la farfolla. subida del paro, ni de la bajada del crecimiento, ni de Claro, eso es y lo que entonces digo. dicen, no, es que hemos bajado dos décimas los criterios de crecimiento, las previsiones de crecimiento. Bueno, vamos a crecer menos, ¿no? Pero vamos a gastar más. Porque el gasto Que una social... y combinación, no sé qué. como cualquiera sabe, maravillosa. Exactamente. Mira, y entonces vamos a reducir también el déficit. ¿Cómo? O sea que vamos La a cuadratura bajar del el círculo. crecimiento. Va a subir el paro. Vamos a tener menos dinero, pero vamos a gastar más. ¿Cómo se come esto? ¿Nos ha tocado aquí Euromillones, la primitiva? No, si no ha tocado nada, es que lo vas a pagar tú, Antonio. Bueno, no, pero bueno, pero que no es posible, que eso no es posible. Pero de eso no se habla. ¿Por qué? Porque estamos distraídos con esta historia que nos tratan de inocular. Esto los americanos lo llaman en términos de comunicación política, es el wag the dog. Es decir, habitualmente es el perro el que mueve la cola, pero no dejes que sea la cola la que mueva al perro. Ya. Y esto es una maniobra de distracción clarísima de manual. Claro. Nosotros tenemos la libertad ahora, por lo menos, mientras dure, de decirlo y denunciarlo así. Pero bueno, esto llega hasta donde llega. Claro, y mucha pero- gente seguirá enfrentándose, sacando Y a que hablar de tenemos- Franco, de estas cosas. Y todos estos fantoches que hay ahora mismo como colaboradores necesarios para mantener en el gobierno a Pedro Sánchez pasa totalmente de puntillas por asuntos tan graves como, por ejemplo, hoy en el Congreso. Hoy en el Congreso, Pedro Sánchez ha renombrado al presidente de Venezuela, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Líder de la oposición. Líder de la oposición. Ojo, que han salido luego diciendo que era un desliz. Desliz. Lo ha llamado como él quiere, como le obligan.
Como le le obliga obliga a la extrema izquierda a que Claro. lo pronuncie, porque claro, la extrema izquierda son, en definitiva, los beneficiarios de ese gobierno. pero beneficiarios directísimos. Pero vamos. directísimo, hombre. Me dirás tú. Totalmente bien remunerados, Ahí, pim, estipendiados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y luego, por otro lado, se callan cuando sale otro fantoche, como es el Rufián, a decir que hay que perseguir y hay que salir a la caza de los fascistas de toga, de uniforme y de corbata. Y se han callado. Pero no quieren prohibir Y la se caza. lo han tragado. Pero no pueden decir Y hay nada, que salir a Antonio, si es cazar que los tienen a cogidos jueces, por las gónadas, si a es que, ¿qué van a jueces, decir? a los policías y a no sé quién más, porque de corbata aquí va mucha gente. Cada vez menos, afortunadamente. Quiero decir, yo me siento a salvo de lo que ha dicho Rufián. En fin, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos, que nos queda poquísimo tiempo ya de tertulia. Hasta ahora.